Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos tocó el ejercicio número 17 en el parcial número 1 de diseños de experimentos. Este diseño es completamente al azar desde A. Está presentado por Jonathan Steven Alvarado Caicedo, Nicole Juliet Cortés Cardona y Valentina Montoya Arteaga. En esta diapositiva podemos observar el contexto del problema número 17. En conclusión, vamos a imaginar que estamos en un laboratorio farmacéutico y nuestros objetivos es crear la tableta perfecta de ampicilina de 500 miligramos. Queremos que sea resistente, que no se desmorone fácilmente. Para lograrlo, vamos a investigar qué tipo de aglutinante funciona mejor. Podemos observar una tabla de resultados, los cual muestra tres aglutinantes diferentes, tres pruebas, la cual está el PVP, que es un aglutinante común en la industria farmacéutica, el CMS, otro aglutinante popular, y finalmente el GRI, que es un aglutinante menos conocido. Acá podemos observar una tabla con un análisis de resultados que nos dice que en general la friabilidad es bastante alta en todas las pruebas, lo que sugiere que las tabletas podrían ser frágiles. También podemos observar que el aglutinante CMC muestra los peores resultados con una friabilidad altísima. Definitivamente no es la mejor opción para este caso. Y finalmente, PVP y GRI muestran una fiabilidad mucho menor, lo que indica que son más prometedores. El objetivo principal de este experimento es determinar si el tipo de aglutinante utilizado en las tabletas de ampicilina afecta su friabilidad. El químico en sí está comparando tres tipos de aglutinantes para ver cuál produce tabletas con menor friabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sean más resistentes. Al variar el tipo de aglutinante y medir la friabilidad resultante, se puede determinar en sí si existe una relación causal entre estas dos variables. Nombre del diseño experimental. Este diseño experimental es un factor con tres niveles, específicamente un diseño completamente al azar. El factor es el efecto de aglutinante y los niveles son PVP, CMC y GRE. Las variables y niveles. La variable independiente en sí es el tipo de aglutinante. Este es conocido como el factor. La variable dependiente es el porcentaje de friabilidad, que es la respuesta que estamos midiendo. Los tipos de aglutinantes son PVP, polivinil pirrolidona, CMC, carboximetil celulosa sódica, GRE, grenetina. Como lo dije en la diapositiva anterior, el aglutinante CMC no es la mejor opción. Podemos analizar la hipótesis nula, la cual todos los aglutinantes presentan la misma friabilidad y son equivalentes. La hipótesis alternativa, que al menos un aglutinante presenta friabilidad distinta y hay diferencia. El modelo estadístico es una forma matemática de representar cómo se relacionan las variables. En este caso, y observación es igual a media global más los tratamientos, los cuales son el efecto del tipo de aglutinante más el error aleatorio. Finalmente, analizamos los criterios que el químico establece, cómo se decidirán si se aceptan la hipótesis nula o es rechazada. El criterio de rechazo es si el valor de P es menor o igual a A, entonces se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que si la probabilidad de obtener los resultados observados es menor que un valor crítico, A generalmente es 0.05 para tener en cuenta, entonces la hipótesis nula es muy probablemente falsa. El criterio de aceptación es si el valor de P es mayor a A, entonces hay que aceptar la hipótesis nula. En otras palabras, si la probabilidad de obtener los resultados es mayor que el valor crítico, entonces no tenemos suficientemente evidencia para decir que la hipótesis nula es falsa. Ahora vamos a hablar del análisis adecuado para probar las hipótesis e interpretar así los resultados. Para determinar si existen diferencias significativas en la friabilidad de las tabletas producidas con los diferentes aglutinantes, realizaremos un análisis de varianza, conocido como ANOVA.
Esta es una herramienta estadística que nos permitirá comparar las medidas de 3 o más grupos, para así determinar si al menos alguno de ellos es significativamente diferente a los demás. Aquí podemos observar la tabla NOVA con los resultados del análisis. La tabla en sí muestra los grados de libertad, la suma de cuadrados, el número medio y el valor F y el P. El análisis de varianza muestra que el valor P es menor que 0.05, por lo tanto se puede rechazar la hipótesis nula y concluir que hay diferencias significativas entre los tipos de aglutinantes. En este caso, la hipótesis nula era que no había diferencias significativas en la friabilidad de los aglutinantes. Por lo tanto, concluimos que existen diferencias significativas en la friabilidad entre al menos dos de los aglutinantes. En otras palabras, al menos un aglutinante presenta una friabilidad distinta a los demás. Ahora, para determinar qué aglutinantes son significativamente diferentes entre sí, realizaremos una prueba de Tukey. Esta prueba nos permite realizar comparaciones por pares entre los aglutinantes. Los resultados de esta prueba muestran que sí existen diferencias significativas en la friabilidad entre las tabletas producidas con CMC y PVP, así como entre CMC y GRE. Sin embargo, no se encontró una diferencia significativa en la friabilidad entre las tabletas producidas como PVP y GRE. Esto quiere decir que las tabletas CMC tienen una friabilidad significativamente diferente, en este caso sería mayor, en comparación a las PVP y GRE. En esta diapositiva observamos tres tipos de gráficos de cuantil normal y uno para cada tipo de aglutinante, PVP, CMC y grenetina, el cual nuestro eje X representa los cuantiles teóricos de una distribución normal. En cambio, nuestro eje Y representa los cuantiles observados de los datos para cada aglutinante. Vamos a interpretar las gráficas, la cual se dice que la CMC, los puntos en el gráfico de cuantil normal para CMC se ajustan bastante bien a la línea diagonal. Esto nos indica que los datos de CMC siguen una distribución normal de una manera adecuada. En cambio, para PVP y grenetina, los puntos del gráfico de los cuantiles normales para PVP y grenetina muestran algunas desviaciones de la línea diagonal, especialmente en la cola de los gráficos, indicándonos que los datos podrían no seguir una distribución normal perfecta y presentan algunas desviaciones. En resumidas cuentas, los gráficos son unas herramientas útiles para evaluar la normalidad de los datos. En esta diapositiva se muestran que los datos CMC parecen seguir la distribución normal, mientras que lo de PVP y grenetina muestran algunas desviaciones. Esta información es relevante e importante para la validez de los análisis estadísticos posteriores. Aquí podemos observar el diagrama Blockspot. Este resume los resultados de friabilidad de las tabletas para cada aglutinante. Este diagrama nos permite visualizar la distribución de los datos, incluyendo la mediana, los cuartiles y los valores atípicos. Como podemos observar, el CMC muestra una friabilidad significativamente mayor en comparación con los otros dos aglutinantes. La caja CMC está muy por encima de las cajas PVP y GRE. A cambio, las cajas PVP y GRE son similares, lo que sugiere que estos dos aglutinantes tienen un rendimiento comparable en términos de friabilidad. En general, la friabilidad es bastante consistente para cada aglutinante, como se refleja en las cajas relativamente estrechas. Sin embargo, hay algunos factores atípicos, tales como el PVP y el GRE. Esto podría indicar que algunos factores externos afectaron ligeramente la friabilidad de alguna de estas muestras. Y este diagrama solo nos confirma que existe una diferencia muy marcada en la friabilidad entre el CMC y los otros dos aglutinantes, PVP y GRE. Esto quiere decir que la tableta CMC produce tabletas mucho más frágiles. De acuerdo al diagrama visto anteriormente, llamado Blockspot o diagrama de cajas simultáneas o también llamado diagrama de cajas y bigotes, en donde vimos cómo los diferentes tipos de aglutinantes se podían solapar o no se podían solapar. En este caso tuvimos dos tipos de aglutinantes como el PVP
y la grenetina en el que se solapaban. ¿Eso qué quería decir? Que no tenían diferencias significativas. Al contrario del CMC, que podríamos decir que no tenía ninguna diferencia significativa. Para esto vamos a revisar los supuestos y tener en clave este concepto, la homoscedasticidad, que se refiere a la igualdad de variaciones en diferentes grupos o niveles de una variable independiente. ¿Qué quiere decir? Que significa que la dispersión de los datos alrededor de la media es similar en todos los grupos que se estén comparando. Ahora vamos a analizar la gráfica número 1. Esta gráfica nos muestra los residuos en función de los valores predichos por nuestro modelo. Normalmente buscamos una distribución aleatoria de los puntos alrededor de la línea horizontal, que está en 0. Si vemos patrones o una dispersión desigual, podría indicar una infracción de la homoscedasticidad. En nuestro caso, observamos una distribución aparentemente aleatoria, pero con algunos puntos atípicos en los extremos. Esto sugiere que podríamos tener una ligera infracción en este concepto. Gráfico número 2. Evaluando la normalidad de los residuos. Esta gráfica compara los cuantiles de nuestros residuos con los de una distribución normal que se basa teóricamente. Si los puntos se alinean normalmente a lo largo de la línea diagonal, indica que los residuos siguen una distribución normal. Aquí vemos que los puntos se alinean bastante bien, lo que sugiere que los residuos son aproximadamente normales. Sin embargo, tenemos algunos puntos atípicos que se desvían en la línea. Gráfico número 3, escala ubicación, confirmando el concepto de la homoscedasticidad. Similar a la primera gráfica que vimos, esta nos ayuda a verificar el concepto de la homoscedasticidad y el eje Y muestra normalmente las redes cuadradas de los residuos estandarizados, lo que enfatiza las diferencias en esta dispersión. Observamos una distribución aleatoria alrededor de la línea horizontal, pero nuevamente con puntos atípicos en los extremos. Esto refuerza la posible infracción de la homoscedasticidad. Gráfico número 4. Residuos versus niveles de factores. Aquí evaluamos la homoscedasticidad por grupo. En esta gráfica mostramos los residuos estandarizados para cada nivel de nuestro factor, los aglutinantes. Buscamos una dispersión similar básicamente en todos los grupos. En general, nuestra dispersión parece similar, pero los puntos atípicos sugieren posibles diferencias en la varianza entre los grupos. Normalmente, el análisis de residuos muestra que los residuos no tienen un patrón claro. Por lo tanto, se puede concluir que los supuestos del análisis de varianza se cumplen. De acuerdo a esto y basados en los resultados experimentales vistos anteriormente, se recomienda el uso de PVP o grenetina como aglutinantes para la producción de tabletas de ampicilina de 500 miligramos. Esto debido a que ambos aglutinantes demostraron una friabilidad significativamente menor en comparación con CMC. De acuerdo con esto, donde lo demostramos o donde se vio mejor reflejado, más que todo se vio mejor reflejado en el diagrama de Bloss-Pop, ya que vimos en que estas dos se solaparon, es decir, que no tenían diferencia significativamente para que una esté diferente de la otra. Este estudio nos demuestra muchísimo la importancia de la calidad de los ingredientes utilizados en la fabricación de los medicamentos y la elección del aglutinante es correcto o es muy crucial en la vida cotidiana, ya que podemos garantizar unas tabletas resistentes y manteniendo su integridad más que todo durante el transporte y almacenamiento de estas. En este estudio también proporcionamos mucho o una evidencia empírica clara sobre el impacto significativo de un aglutinante en la frialdad de una tableta. Más que todo demostramos que el CMC resulta en una friabilidad considerablemente mayor en comparación con los PVP, la grenetina. Esto quiere decir que como yo, digamos, en la vida cotidiana esté trabajando, puedo buscar o investigar alternativas que me puedan ayudar con el CMC. ¿Para qué? Para explorar el efecto de otros factores en la friabilidad y desarrollar prácticas para la industria farmacéutica. Es decir, que este CMC me sirva o hallarle un punto clave para que pueda solaparse con estos dos. También nos ayuda muchísimo
encontrar diferentes ámbitos como lo podemos aplicar en ámbitos de trabajo, ámbitos de la vida cotidiana y también en una tesis de grado en el cual podemos básicamente investigar el impacto del CMC en una, digamos, en una tableta o investigar el impacto de los dos que resultan confiables en el impacto de una tableta. Muchas gracias por su atención y espero que hayan podido concluir qué tipo de aglutinante es mejor para la pastilla.